Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a la segunda clase del módulo Tendencias Actuales de las Políticas Educativas. El día de hoy vamos a ver, de acuerdo a la unidad número 2, análisis de las tendencias actuales de manera concreta en Bolivia. Vamos a empezar analizando la reforma educativa boliviana, la ley de 1994, la ley 1565. Y también vamos a analizar la ley vigente, que es la ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez número 70. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y como siempre vamos a iniciar con un proceso de retroalimentación. ¿Qué me acuerdo de la clase anterior? Me gustaría que brevemente cada uno de ustedes pueda comentar alguna idea con la que se quedó en la clase anterior. Bien, vamos a dar la bienvenida a Cecilia Aguilera. Adelante, Cecilia, buenas noches. Hola, profesor, buenas noches, ¿me está escuchando? Sí, Cecilia, la escuchamos, buenas noches. Sí, bueno, bueno, la clase anterior se habló de algunos conceptos, ¿no? De lo que es la calidad y la política en la educación. Bueno, hacía referencia a aquellos aspectos de la calidad, de lo que conformaba la calidad, ¿no? ¿Qué significaba la calidad dentro de la educación? Y muchos compañeros dieron su punto de vista, que muchos de ellos decían de que la calidad, parte de ello consistía en la capacitación de los docentes, en las políticas de gobierno, la modificación del currículo académico, sí, creo que básicamente eran esos puntos que se estaban analizando en la clase anterior. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a invitar y dar la bienvenida a Claudia Vargas. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, creo que Cecilia ha resumido bastante claro todas las ideas de la anterior clase, solamente aportar la necesidad de crear y generar propuestas para implementarlas en el proceso educativo, ¿no? En los colegios y en las universidades nacionales. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a invitar a Griselda Ligerón. Buenas noches, Griselda, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Algo que a mí me llamó la atención del anterior tema que habíamos hablado, sobre la calidad que se debe implementar en la educación, ya sea en los colegios o en las universidades. eh, y me llamó la atención de que creo que debemos buscar algunas estrategias para mejorar bueno, en Bolivia yo creo, ¿no? Y eso creo que nos quedaría para nosotros, para cada personal, docente, personal, los profesores, deberíamos implementar algunas estrategias para mejorar la calidad. Eso, profesor, gracias. Gracias. Silvana Resendi, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, yo no asistí a la clase anterior, pero sí vi el video y leí un poco y sí lo que me llamó la atención, redundando un poco a lo que decía Cecilia, en cuanto a la calidad de la educación, un poco de información y mencionaba que a nivel de Iberoamérica, Bolivia sí tiene muy buenas políticas educativas, pero teníamos una gran debilidad al momento de aplicarlas. Entonces, yo creo que ahí vamos a profundizar un poco más. Eso es lo que podía mencionarle de la lectura breve que he hecho referente a la clase anterior. Bueno, muchísimas gracias. Hemos dado algunas tareas, vamos a revisar algunas tareas que hemos ido dando en la plataforma, por ejemplo, la participación en el foro, que vamos a revisar enseguida. Tenemos por acá, foro, tarea número 1, ¿no? Entonces, se ha planteado acá una consulta desde su punto de vista.
¿En qué medida considera que en Bolivia se han tenido progresos en políticas públicas educativas? Cada uno de los estudiantes ha ido respondiendo de diferentes maneras. En lo que corresponde a esta segunda unidad también vamos a abrir otro foro, pero la idea es que ustedes puedan participar de este modo, así en cadena, de modo que las ideas se puedan hilar unas con otras. Vamos a leer algunas respuestas que han ido dando algunos estudiantes. Por ejemplo, Cecilia menciona, en las últimas décadas Bolivia ha tenido progresos en sus reformas educativas muy significativos en beneficio de su población menos favorecidas, empleando políticas que aseguren la educación para todos, política de equidad, tomando en cuenta la diversificación. Niña irresponsable. ¿Qué ha pasado por allí? Hola, buenas noches. Bueno, creo que tenemos por ahí un blooper. Bien, luego tenemos el tema de género, raza y demografía, de sus interrelaciones culturales y la inclusión de los conceptos de solidaridad y respeto. Aunque los avances han sido evidentes, todavía queda mucho camino por recorrer. El mejoramiento de los servicios educativos están ligados a la disponibilidad de recursos económicos, planificación, ejecución y evaluación de programas educativos para la mejora de la calidad en la educación de sus pobladores como recurso imprescindible para el desarrollo. Bien, al igual que Cecilia, otros estudiantes han estado participando en este foro. Luego lancé una segunda, ¿cierto? Que en la lectura se hace mención al tema de la alfabetización digital, ¿no? Como componente de esta nueva era digital, de acuerdo a su experiencia laboral en su organización empresa, en qué medidas se están implementando, comparta y comente sus experiencias. A continuación les voy a ir mostrando también las respuestas en Google Form, que es una herramienta que nos permite identificar, realizar algún diagnóstico. Pero antes voy a leer las respuestas que se han ido dando sobre este foro. Por ejemplo, Mauricio Luizaga nos dice: la implementación de tecnologías en la educación superior no deja de ser novedosa, especialmente en la universidad pública, tanto en pregrado como en posgrado. La formación como un estímulo para la innovación al profesorado universitario de la UAGRM y en la mayoría de las carreras nace como una propuesta para la mejora de la calidad. Se pretendería que la educación presencial entre en una lógica de apoyo al aprendizaje por medio de las tecnologías. Y bueno, sí, comentando Mauricio, luego tenemos la participación de Mario Junior Fernández, la era digital. Actualmente se está integrando la era digital en la educación. Existen varias universidades que están ofreciendo clases virtuales, ya sea en pregrado y posgrado. En la organización donde trabajo está impulsado la utilización de herramientas TICS, Moodle, para ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo personalmente como docente estoy utilizando otras herramientas de apoyo como ser Google Drive, documentos, formularios, chat de grupos, Hangouts, que es parte de la herramienta de Google. Muy bien, es por su participación. Tania nos dice: Bolivia ha tenido ciertos avances en cuanto a los niveles de desarrollo humano en la última década. Un acceso más efectivo a la educación y el programa de alfabetización han permitido en datos oficiales una mejora en la calidad de la educación y por ende una mejora en el ejercicio de los derechos. Mauricio va comentando en forma de cadena. Mario Junior, Franz Alpire también nos dice: yo creo que las tendencias actuales en cuestión de políticas públicas son contradictorias, ya que según la ley educativa nos piden trabajar con la holística, sin embargo prohíben las tecnologías en el aula, siendo que también las exigen. Entonces esto nos da derecho a cuestionar sobre la integridad de estas políticas, ya que es necesario un estudio actual y por personas conocedoras que nos orienten sobre la tendencia y el sentido de las tecnologías en aula. Y Cecilia también va comentando y así sucesivamente. Bueno, hay estudiantes que todavía falta complementar en este foro, así que vamos a dar hasta mañana para que vayan completando en esta cadena de respuestas, vayan comentando una opinión u otra en este sentido. Bien, luego me gustaría compartir esta otra tarea que hemos dado. Es un diagnóstico sobre las percepciones de los maestrantes respecto a la educación
Por ejemplo, una de las consultas que se había dado en esta herramienta de Google Form es, en general, ¿qué políticas educativas conoce? Acá se ha mencionado la Ley de Educación Avelino Cignani, política educativa hacia el siglo XXI. ¿Qué más tenemos? Luego esta otra consulta, por favor indique la línea de investigación de su preferencia. Este punto me interesa bastante porque necesitan iniciar el trabajo de la tesis, y esta materia justamente es parte de uno de los capítulos importantes de lo que es el balance del estado de la cuestión, del marco teórico, para ir armando un marco legal sobre políticas públicas educativas. De acuerdo a esta torta, podemos identificar que el 57% se inclina por el tema de la línea de investigación de innovación de la didáctica educativa. Luego se ha ido consultando, tiene elaborado un perfil de investigación en educación. Tenemos las siguientes respuestas: la educación holística en la Facultad de Contaduría Pública de la UAGRM. Hay estudiantes que todavía no tienen claro, pero entiendo que ya están culminando el programa de maestría, y por lo tanto tienen que tener un perfil de investigación en educación, porque en algunos casos el proceso de la defensa de un programa de maestría se extiende a algunos años, pero la herramienta del perfil de investigación tienen que tener, de modo que cada materia con la que van cursando se produzca como un rompecabezas, ¿no? Porque cada materia realmente le aporta una parte importante a la tesis. Tenemos acá, sí, factores que inciden en la utilización de las TICs como herramientas de aprendizaje, plan de formación continua, sí, acerca del uso de subutilización de dispositivos celulares. Relativamente nos dice, el perfil es el diseño de un proyecto para la creación de una incubadora de empresa en el ámbito universitario. Sí, por supuesto, se puede implementar y darle un enfoque desde el punto de vista educativo, y así sucesivamente. Y tenemos acá algunos objetivos generales que también nos han ido dando a conocer. Este tipo de insumos son importantes para el proyecto final del módulo. Y obviamente, ¿qué esperas de este módulo? Y tenemos algunas sugerencias que, por supuesto, desde mi parte como docente vamos a ir tomando en cuenta. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario hasta acá. Adelante, por favor. Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a, en primer lugar, a analizar algunos modelos educativos. La educación, como hemos ido viendo, tiene distintas miradas. Además, tiene distintas definiciones que obedecen a políticas públicas. Para poder entender las tendencias actuales, el paradigma que en este momento se está desarrollando de forma muy intensa, y no solo en el campo educativo, principalmente en el comercio y en todas las carreras. Se dice, por ejemplo, que hay carreras que van a ir desapareciendo por la falta de pertinencia en el contexto tecnológico, económico, cultural. Y por lo tanto, uno de los modelos mentales que son parte de las tendencias actuales es sin duda el paradigma del entretejido digital. Y en cuanto a las políticas públicas, se hace referencia a la legislación nacional e internacional, y toda legislación tiene un ciclo de vida que empieza con una agenda, el diseño de esa política pública que se traduce en normativa desde constituciones, leyes, normas, reglamentos, y por supuesto la implementación. Y una vez que una ley se implementa, viene el siguiente paso, que es por supuesto la evaluación. Y la evaluación debe ser no al final, sino durante el proceso. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a ir analizando en forma reflexiva, en forma crítica, esta actual ley de educación, la ley número 70, la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Pero antes nosotros debemos preguntarnos, esta ley actual boliviana, ¿en cuál de estos paradigmas, y eso va a ser una consulta para cada uno de ustedes, si esa ley está anclada en el paradigma del positivismo,
paradigma sociocrítico, paradigma holístico o el paradigma de las ciencias de la complejidad. Vamos a ir analizando cada uno de estos paradigmas. El positivismo, ¿no es cierto? Aquí he encontrado esta imagen que de algún modo podría reflejar el sentido de este tipo de educación que hace referencia al conductismo, ¿no? Entonces tenemos acá una imagen de una persona que va como que construyendo saberes, metodologías para poder generar, como decía Paulo Freire, la educación bancaria. Personas dóciles, crédulos, manipulables, temerosos y quizás con una mentalidad simplista. Bien, reflexionemos. Me gustaría escuchar algunos comentarios sobre esta imagen, de qué modo se podría comprender el paradigma positivista. Me gustaría escuchar unos 2 comentarios. Adelante, por favor. Bueno, vamos a continuar con el siguiente paradigma. El siguiente paradigma vendría a ser el paradigma sociocrítico. El principal componente de un paradigma sociocrítico es la emancipación. Es la emancipación de los grupos desprotegidos en la sociedad, que pueden ser, por ejemplo, en este caso a lo largo de la historia se han visto, por ejemplo, los pueblos indígenas que necesitan una emancipación. También el movimiento de mujeres feministas, ¿no es cierto?, que ha trabajado bajo este mismo modelo de pensamiento. Luego el movimiento obrero también, que corresponde todas sus luchas históricas a este proceso de modelo sociocrítico. Y dentro de la evolución de los modelos tenemos el holismo, que la característica fundamental de este paradigma es el totalismo. El totalismo que incorpora aspectos emocionales, expresivos, físicos, afectivos, intelectuales, el aspecto social, hasta incluso el aspecto espiritual, ¿no? Entonces se intenta que la persona logre una totalidad, pero de acuerdo a Edgar Morin nos va a decir que la totalidad es reduccionismo. Y tenemos el paradigma de las ciencias de la complejidad, que el concepto principal de este paradigma es el entretejido teórico. Acá no hablamos de totalidades, sino hablamos de tejidos tras tejidos, de infinitos tras infinitos, que de algún modo el entretejido de las redes sociales, del internet, de la co-creación, de la inteligencia colectiva, está dentro de este paradigma o modelo de pensamiento. Entonces la pregunta surge, ¿en cuál paradigma educativo se encuentra la ley educativa? Bien, ahora sí me gustaría escuchar alguna opinión, por favor, unas 2 opiniones. Adelante, por favor. Sí, profesor. Bueno, conforme a las imágenes que usted puso, yo pude observar, digamos, que usted fue del positivismo a un paradigma sociocrítico. En ese sentido, digamos, Bolivia ha dado, o mejor dicho, la ley que rige ahora ha dado un salto del conductismo al sociocrítico con la emancipación, o sea, como el ejemplo que usted pone ahí, o sea, es claro que Bolivia ha sufrido esa parte donde los grupos ha habido una evolución en ese sentido, porque cada parte desfavorecida ha tenido, digamos, una participación exigiendo o complementando estas necesidades sociales. En el sentido holismo, todavía no se ve claro ese, no entiendo, digamos, la relación o no lo veo como esta ley como parte del holismo. Y la complejidad, para ser sinceros, todavía me es complejo, valga la redundancia, el
puede relacionar la ley con la complejidad. No tengo una relación, no tengo bien claro qué es la complejidad, el paradigma de la complejidad. Gracias, Cecilia. Y este aspecto de la comprensión del modelo de pensamiento es parte fundamental para la elaboración de una tesis. Por ejemplo, si ustedes eligen el modelo sociocrítico, la metodología en una tesis tiene que ser adecuada a ese modelo. Una de las metodologías es, por ejemplo, la investigación-acción participativa, que es un método que corresponde al paradigma sociocrítico. Y así sucesivamente, cada uno de los modelos tienen una metodología propia para poder abordar una temática de tesis. Ahora, obviamente, en una tesis pueden coexistir varios modelos o paradigmas de pensamiento. Bien, vamos a continuar con esta presentación. Vamos a analizar los orígenes de la Ley de Educación número 70, la Ley Avelino Cignani Elizardo Pérez. Esto surge a partir de esta experiencia que es de la Escuela Ayllu de Warisata, que este modelo educativo fue creada el 2 de agosto de 1931 en la provincia Omasuyos de la ciudad de La Paz. Esta es la fachada que todavía se conserva en este símbolo, podríamos decir, de modelo educativo. Y luego tenemos la presencia de Elizardo Pérez, ¿no? Del personaje, aunque acá no podemos observar, hay pocas imágenes de Avelino Cignani, pero en este caso sí, esta vendría a ser la imagen de Elizardo Pérez. Estamos hablando de una época prácticamente de patrones de hacienda. Yo les había comentado que yo hice un documental sobre Santos Marcatula, que es un líder, un cacique apoderado que lucha por las tierras, así de manera legal. Y entre uno de los pedidos que tiene Santos Marcatula justamente es el tema educación, ¿no? Porque en aquella época la educación no era universal, entonces algunos maestros indígenas en la clandestinidad desarrollaban clases durante las noches, ¿no? Y eso está documentado en historias y relatos orales en este documental. Y el encuentro entre Avelino Cignani y Elizardo Pérez, que es un maestro indígena formado en la comunidad aymara, en la clandestinidad, y un maestro, bueno, este concepto que en la época se utilizaba, criollo, que sería la referencia entre una persona blanca, formado en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre, ¿no? Entonces un encuentro entre dos personajes muy importantes y que emprenden lo que es el proyecto La Escuela Ayllu, ¿no? El concepto Ayllu, no sé si se entiende, ¿alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, el concepto Ayllu? Adelante, por favor, no sé si alguien quiere participar. Silva. Yo no, profesor. Sí, la verdad es que he escuchado alguna vez, pero no entiendo el concepto. Ya, muy bien. Ayllu vendría a ser una comunidad, ¿no? Es una comunidad donde, por ejemplo, tiene características propias, es un concepto aymara, donde, por ejemplo, la rotación del poder en forma anual van cambiando al líder, el liderazgo es un servicio, pasa el año y nuevamente otra persona retoma el liderazgo de la comunidad y se toman decisiones, ¿no? Dentro de una comunidad. Entonces, Ayllu en este caso vendría a ser sinónimo de comunidad. Y en el modelo de Warisata participaban los amautas, que es el consejo de ancianos, que regía el trabajo de la escuela, en este caso de Warisata. Y de algún modo esta idea se ha traspolado en la ley, en la reforma educativa y también en esta donde hay participación de diversos actores, ¿no? De la comunidad, de padres de familia, de los profesores. Entonces hay una representación de organizaciones que se integran en la actividad educativa, ¿no? Además de que Warisata era una escuela productiva donde los estudiantes se encargaban de sembradíos, en procesos productivos,
y ha sido una experiencia bastante interesante en la época, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Los objetivos del proyecto de Warisata han sido la reproducción de la vida social comunitaria bajo el concepto del Ayllu. Y otro aspecto, la recuperación de la identidad comunitaria, ¿no? Este aspecto de la identidad comunitaria viene de la idea de la red de caciques apoderados, entre ellos Santos Marcatula, por ejemplo, la revalorización de la cultura andina. Ahora acá hay otro elemento también que dentro de políticas públicas tenemos que reflexionar en forma crítica, considerando que Bolivia es un estado plurinacional. El concepto del prefijo pluri quiere decir varias naciones, en este caso. Se ha debatido bastante dentro de la Asamblea Constituyente, ¿por qué naciones? ¿Acaso la nación es una sola, Bolivia en este caso? Pero también las corrientes indigenistas mencionaron que nación también es, por ejemplo, la nación aymara, la nación quechua, la nación guaraní, eh, y por esta razón surge este concepto de lo plurinacional. Pero reitero, hay que analizar en forma bastante crítica y el tema de la cultura andina, ¿no es cierto? Es una ley de educación que tiene como símbolos a dos personajes que tuvieron un proyecto en un epicentro andino, ¿no? Pero más allá el país también es diverso, ¿no? Tiene la parte del oriente, tiene la parte del Chaco, la parte de los llanos. Así que una política pública también se puede constituir en una herramienta para poder conservar y mantener un statu quo, ¿no? Entonces, por eso es que al inicio habíamos mencionado que política pública es algo dinámico, ¿no? Que debe estar sometido permanentemente a un proceso de evaluación. Es decir, una ley permanentemente debe ser revisada y debe responder a las tendencias actuales en este caso. Bien, otro antecedente también que se puede mencionar son las propuestas educativas entre 1983 y 1989. Hay algunas organizaciones muy nacionales como la CETSUTCB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que tuvo una propuesta educativa hacia una educación intercultural bilingüe. Esta propuesta sí ha tenido bastante eco, incluso se han desarrollado programas de maestría en Cochabamba, en el tema quechua, ha tenido un impacto bastante interesante. Luego tenemos el tema de la APG, que es la Asamblea del Pueblo Guaraní, y su propuesta fue la educación a partir de la lengua y cultura guaraní para el Chaco boliviano. Y luego tenemos también la CIDOB, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, a través de su propuesta de educación indígena en el Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, que es algo más integrador. Y la propuesta del EIB, que es el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, entre 1990 y 1994, ha desarrollado un estudio sociolingüístico en contextos quechuas, aymaras y guaraníes. A la vez, la formación de profesionales en el EIB, la capacitación docente y la elaboración de materiales, justamente con este modelo pedagógico de educación intercultural bilingüe. Y luego surge la ley 1565 de reforma educativa, ¿no es cierto? Y dentro de esta ley va recuperando todos estos antecedentes que previamente ya se habían discutido, se habían debatido. Y en este sentido, la educación intercultural bilingüe se extiende a todo el territorio nacional, donde hay presencia de lenguas y culturas originarias, por ejemplo, en regiones que corresponden a los cepos quechua, por ejemplo, consejos educativos de pueblos quechuas, se ha implementado como materia el quechua, por ejemplo, o el aymara, o el guaraní, y así sucesivamente a nivel nacional. También dentro de
alguna valoración se ha mencionado que ha tomado el enfoque constructivista como teoría de aprendizaje, dejando el conductismo. El constructivismo vendría a ser como parte de la teoría holística, una teoría totalista que intenta integrar todo, como en este caso educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, en este caso nos encontramos ante un paradigma holístico, o por lo menos en la política pública, en el papel, en la legislación, se ha intentado de que sea holístico. Y la pregunta que hacemos es, con la actual ley, ¿hacia dónde hemos ido? ¿Hemos ido hacia adelante o hemos ido hacia atrás? Esa es una pregunta que hay que hacerse, y obviamente todo tesista, en el momento que va construyendo su marco teórico, no es que simplemente tiene que copiar fragmentos de legislaciones, sino que tiene que hilar en forma crítica, e incluso lo puede implementar como parte de su trabajo metodológico para recopilar información, para que sus argumentos no queden simplemente en el argumento subjetivo, sino que de algún modo se pueda validar a través de herramientas de recolección de datos. También ha tomado dos ejes principales, que es la interculturalidad y la participación social, dentro de una propuesta de paradigma holístico. Y este otro aspecto crea los consejos educativos de pueblos originarios, que son los cepos, ¿no? Cepos aymaras, cepos quechuas, cepos guaraníes, donde de algún modo las organizaciones indígenas toman protagonismo. Yo tuve la oportunidad de visitar Sucre, y en Sucre tienen una sede, el cepo quechua, donde, bueno, tiene una infraestructura para capacitaciones, talleres. Muy interesante este tema de la experiencia de recuperación de lenguas y saberes. Bien, hasta aquí. No sé si se entiende la propuesta antes de que ingresemos a la Ley de Educación Avelino Cignani. Me gustaría que cada uno de ustedes, por favor, pueda comentar para que esto no se convierta en un monólogo. A ver, por acá nos están escribiendo, dice Mauricio Luizaga: buenas noches, profesor. Bien, vamos a hacer la consulta a cada uno de ustedes sobre la exposición que he realizado, si entiende algo, si puede aportar alguna otra idea, como ustedes vean conveniente. Vamos a invitar a Carla Giovanna. Adelante, por favor. Bien, vamos a continuar. Tania Arusamen. Adelante, Tania, por favor. Buenas noches, doctor. Acabo de conectarme. Tenía problemas con la conexión. Sin embargo, acabo de leer algo de lo que usted estaba explicando, y me parece sí un gran avance haber incluido a los pueblos indígenas como un segmento autónomo en el que puede crear o generar nuevas propuestas educativas de acuerdo a su contexto. Entonces, la ley Avelino Cignani, en cuanto a la descolonización y a la contextualización del proceso educativo de cada pueblo, me parece un avance en cuanto a lo que es el sistema educativo en sí, que tenía tiene muchas observaciones en cuanto al retroceso que le brinda lastimosamente el magisterio. Gracias, Tania. Bueno, ahora sí vamos a invitar a Silvana Resendi. Adelante, Silvana, por favor. Hola, perdón, profesora, es que tengo problemas con mi micrófono. Sí, le escuchamos claramente. Por el momento no mucho que aportar. Sí me confundí un poco al inicio, justamente con los paradigmas, porque, Ceci le daba su aporte, ¿no? Pero yo me iba más al tema holístico. Entonces encuentro un poco de cada cosa, y no veo un tema muy claro todavía en el tema de los paradigmas que se están manejando, pero me imagino que eso se va a ir clarificando conforme vayamos avanzando. Ya, bueno, es un buen planteamiento. Mire, podríamos mencionar, a partir de la revisión de los paradigmas, de que la ley de educación actual, Avelino Cignani, Elizardo Pérez,
por las características, por ejemplo, que mencionan descolonizadora, liberadora, y vamos a ir anotando estas palabras. A ver, la ley actual. La ley actual, Avelino Cignani y Elizardo Pérez, tiene una visión emancipadora, ¿no es cierto? Entonces habíamos mencionado que la propuesta emancipadora corresponde al paradigma sociocrítico, ¿no? Que busca principalmente la liberación del hombre, la liberación de la mujer, la liberación del obrero, de los pueblos indígenas, entre otros grupos que de algún modo tienen en la sociedad cierto tipo de necesidades o no son escuchados, ¿no? Como propuesta teórica, ¿no? Obviamente habrá que entrar en el campo de investigación para verificar este aspecto. Mauricio Luisaga, buenas noches. Adelante, por favor, Mauricio, sobre la presentación, ¿cuál sería su consulta, algún aporte que quiera realizar? Adelante, Mauricio. Bien, llegó Mario Fernández. Mario, por favor, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, profesor. Bueno, sí, recién acabo de ingresar y a lo poco que vi, estaba viendo las políticas que mencionaba. Y una consulta, profesor, esas políticas, si bien yo no las conocía, ¿fueron realmente aplicadas en su totalidad? Bien, la reforma educativa de 1994 tuvo, podríamos decir, buenas ideas, pero no ha tenido el presupuesto necesario para su implementación. Se ha implementado en alguna medida, sobre todo en el tema del EIB, que es la educación intercultural bilingüe. Y gran parte de toda la propuesta del sustento que ha tenido esta antigua ley se recupera en esta nueva ley de educación Avelino Cignani Elizardo Pérez. Tenemos un próximo módulo justamente donde abordamos la temática de por qué los países latinoamericanos tenemos la tendencia de mirar al pasado en vez de al futuro. Para eso vamos a leer este libro que es Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, ¿no es cierto?, donde nos va presentando otro tipo de panorama en el tema educativo, que como naciones hoy en día tenemos que generar otro tipo de saberes, otro tipo de conocimiento, de modo que se pueda trabajar con un paradigma integrador, un paradigma de la innovación y de la creatividad. Bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Carla Giovanna, no sé si llegó Carla. Adelante, Carla. Ya, perfecto. Bien, vamos a continuar con el análisis de la actual ley. Aló, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Le está hablando Mauricio Luisaga. Estoy hablando a través de la cuenta de Tania. Estamos aquí conectados juntos, pero yo no cuento con un micrófono. Estaba transcribiendo mi consulta. Perfecto. Adelante, Mauricio. Lo escuchamos. Y discúlpeme, no quisiera perderme mi participación porque considero que es muy importante comentar algunos detalles. Yo quisiera hablar en torno a la lógica de la implementación de la política de EIB, que desde la lectura que tengo o según lo que he podido apreciar, ha tenido un impulso fundamental desde la implementación de la ley 1565. Digamos, en un sentido aplicativo como política de Estado. Probablemente hay muchas experiencias en este campo. Sin embargo, en el momento en que se ha asumido como una política de Estado, creo que es a partir de esa ley. Como punto siguiente, con esa consideración, yo quisiera tocar el tema más que nada de cómo se ha ido encarando
el posicionamiento de los pueblos indígenas desde esa lógica. Si bien ha sido un espacio en el que se ha pretendido dar cabida, como mencionaba Tania más antes, a la posibilidad de que estos pueblos puedan autodeterminarse, digamos, autónomamente, planteando sus propias necesidades en tanto a educación, me parece que también ha hecho aflorar algo que analizar, que es una lógica paternalista que todavía se mantiene aún en un discurso proteccionista hacia los pueblos indígenas. Entonces, pareciera que todavía queremos ver a los pueblos indígenas como algo chiquito, como algo folclórico, algo bonito que hay que rescatar, que hay que revalorizar. Todavía no tenemos esa posibilidad de ver con la alteridad de otro a los pueblos indígenas. Entonces, yo atacaría, digamos, en mi comentario esa lógica de PIB. Eso es cuanto quisiera comentar, profesor. Ok, Mauricio, muy bien, es un punto de vista muy importante que Mauricio nos va presentando, de que la actual ley Avelino Cignani tiene una lógica paternalista, una lógica folclórica, que más bien, en vez de emancipar posiblemente a los pueblos indígenas, va aplicando esta lógica de paternalismo, ¿no? Entonces, este tipo de criterios es lo que necesitamos dentro de este módulo para poder analizar estas leyes en forma más reflexiva, sobre todo, ¿no? Porque evidentemente a este nivel de programa de maestría hay que deconstruir la realidad, ¿no? Entonces, un programa de maestría es una oportunidad para deconstruir los saberes, ¿no? Deconstruir los saberes para poder deconstruir los saberes, ¿no? Para poder reflexionar y aportar, principalmente. Aportar, ¿y en qué momento el maestrante va a aportar algo? Con la tesis. Este documento de la tesis debe ser un documento producto de una reflexión, un documento que realmente le sirva a la política educativa. Política educativa. Porque si no... Para esto, doctor... Sí, adelante. Disculpe, podría sugerir, es un autor bastante joven, sin embargo, me parece muy audaz y muy interesante. Entonces yo les aconsejaría tanto a los compañeros para aportar en su pensamiento a Carlos Macusaya y al grupo Minca, que es muy interesante y va de la mano precisamente con lo que aportaba Mauricio. Ya, muy bien. Muy bien. Decía Carlos Macusaya. Exacto. ¿Perdón? Exacto, Carlos Macusaya. Ya. Es un comunicador social, precisamente, que forma parte de un grupo de jóvenes indigenistas que hacen mucha crítica a esta lógica, son indianistas, perdón, hacen mucha crítica a esta lógica a los que ellos llaman pachamamista. Entonces, es muy interesante, ellos forman parte de un grupo que se llama Minca, que luego del TOA es, digamos, una nueva generación del TOA. Ya, esta es la página de Carlos Macusaya. Exacto. Ya, entonces están invitados todos a poder visitar esta página, ¿no es cierto? Vamos a anotar acá de todos modos, Carlos Macusaya, ¿no es cierto? Y decía el grupo Mica, ¿ya? Bien, es muy importante. ¿Cómo? M-I-N-K-A, Movimiento Indianista Catarí. Movimiento Indianista. ¿Con K de kilo? Exacto. ¿O Minca? Minca, Movimiento Indianista Catarista. ¿Así está bien? Sí.
Ya, perfecto. Entonces, hoy en día podemos encontrar toda esta información justamente en Internet, pero de todos modos, como habíamos mencionado, cada pensamiento, ¿no es cierto?, se puede deconstruir a través de los modelos de pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veíamos algunos modelos de pensamiento. Por ejemplo, el positivismo. Generalmente el positivismo a través del conductismo es empleado por las corporaciones, por los estados, por las empresas a través de la aguja hipodérmica. Y el sociocrítico, sobre todo, es una corriente que es abrazada por la clase obrera, sobre todo, ¿no? Por los grupos minoritarios en respuesta al positivismo. Y por lo tanto, en la realidad, cada uno de estos paradigmas están en permanente lucha. Y el holismo es una respuesta más integradora, como que quiere conciliar a los primeros y a los segundos. Y el paradigma de las ciencias de la complejidad integra a todos estos modelos en una especie de tejido, en entretejido, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros leemos a un autor, leemos a un activista, seguramente está en en alguno de estos modelos de pensamiento. Entonces, la idea es que nosotros no debemos caer quizás en la tentación de abrazar de forma dogmática a alguno de estos modelos de pensamiento. Por ejemplo, yo estudié ciencias de la complejidad en el programa de doctorado, pero igual en ciencias de la complejidad permanentemente estamos reflexionando de que no caigamos en un dogma casi religioso donde abracemos esta postura teórica, sino que algo importante es reflexionar en forma permanente. Entonces, este sería una salida para poder gestionar los saberes, aunque no vamos a poder comprender a la realidad a un 100%, porque cada uno de nosotros vamos a mirar a la realidad desde nuestra perspectiva, desde nuestra configuración mental, social, económica, entre otros aspectos. Bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Eh, Vamos entonces a analizar algunos puntos importantes de la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Primer concepto, descolonizadora. A ver, me gustaría que opinemos sobre esta primera palabra. ¿Por qué se llama descolonizadora? ¿De quién tenemos que descolonizar y cómo es el asunto? Adelante, por favor, me gustaría alguna participación. Tania, adelante, por favor. En sí, creo que la lógica precisamente, porque hay que empezar primero de la lógica que tiene el proyecto de país del gobierno que ha permitido esta ley, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, la educación descolonizadora hace referencia a todo un discurso, primero electoral y luego de proyecto de gobierno, que habla de descolonizar la lógica de servilismo, de darle más cabida a los pueblos indígenas, de darle poder a quienes no tenían poder. Entonces, de hecho, la descolonización en sí es una definición que se vuelve un poco subjetiva, porque muchas veces no sabemos definirla cuantitativamente, qué es lo que se desearía en realidad, ¿no? Para poder plasmar esto en políticas reales, porque de pronto la descolonización para unos es una cosa, para otros es otra, o podemos enfocarla desde la economía, desde la política, desde la educación, pero me parece lo más lógico enfocarla en términos de la lógica de poder, ¿no? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes no han asumido el poder? ¿Quiénes quieren asumir el poder? Y analizar esto de ese modo. Muy bien, Tania. Entonces, recuperando las ideas de Tania, responde a una lógica de poder, decía, ¿no? Entonces, cada gobierno, cada modelo de pensamiento obedece a una estructura de poder.
Entonces, en función a eso, este concepto es subjetivo y a partir de este concepto van emergiendo otros como liberadora, revolucionaria. Este concepto es del paradigma sociocrítico, antiimperialista y despatriarcalizadora. A ver, ¿quién sabe qué significa este término? Despatriarcalizadora. Adelante, por favor, tienen la palabra. Profesor, nuevamente, por favor, permítame hablar a través del canal de Tania. No quisiera perderme en este tema tan interesante que en realidad me apasiona. Dale, Mauricio. Antes de tocar el tema del concepto de patriarcalización, yo quisiera insistir nuevamente en resaltar que se hace una vez más obvia esta lógica paternalista desde la que un Estado proteccionista, cohesionista, que trata de no dejar escapar a las ovejas del redil, quiere mantener unido a una pluridiversidad a la fuerza, sustentado bajo un concepto de Estado, ¿no? En un contrato social que obliga a los pueblos a asumir una homogeneidad desde una lógica, como decía, cohesionista. Entonces, eso hace que nuevamente tengan que descolonizarnos, o tengamos que descolonizarnos. No hay una lógica verdaderamente emancipatoria y más allá de la autonomía, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, que era el discurso al que usted hacía referencia en minutos atrás, ¿no? Discursos que han guiado en realidad todo el proyecto indianista y catalista de mediados de los 70. Entonces, por ahí yo insisto en dar palo a esa lógica cohesionista, ¿no? Y también proteccionista, homogenizadora, que tiene siempre la educación como un aparato de reproducción de poderes, como decía precisamente Bourdieu, Althusser también, ¿no? Entonces, yo considero este tema de la despatriarcalización lo mismo, ¿no? La idea de romper el mito del poder en el padre, en lo masculino, y trascender más allá a una lógica de equilibrio. Dentro de lo que se nos vende, dentro del pachamamismo y la lógica de la cosmovisión y del buen vivir, está precisamente eso del equilibrio, dice, ¿no? Yo tropiezo mucho con eso que está tan de moda, con la disque cosmovisión andina, pero también tropiezo con los proyectos internacionalistas de las teorías de género. Entonces, más o menos sobre esa lógica está el tema de la despatriarcalización. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por su participación. Por ser tan incisivo e incómodo, tal vez. Claro, no, justamente esta aula tiene ese objetivo justamente para que el estudiante pueda reflexionar, para que el estudiante desde su punto de vista pueda construir los saberes, ¿no es cierto? Y van a necesitar ese tipo de pasión, de algún modo, para poder escribir la tesis, ¿no? Porque en el momento en que uno se pone a escribir la tesis, lo que más necesita son ideas, ¿no es cierto? Así que hay que ir para adelante. Bien, entonces, ese es el sentido de construyendo este principio como base de la educación de la nueva ley, a partir de lo que mencionaba Mauricio, desde un punto de vista crítico, porque claro, si nosotros vemos una ley es de cumplimiento obligatorio, se convierte en una herramienta represiva, ¿no es cierto? Porque si quien no cumple la ley, entonces le espera la cárcel, es así directamente, o un proceso, o muerte civil prácticamente. Entonces,
al incorporarse todos estos conceptos dentro de una legislación oficial de país, eh, aprobada y todo, se convierte en una herramienta y nosotros debemos saber interpretar, debemos saber ubicar el contexto de esta herramienta, porque cada una de estas palabras simbolizan algo, tienen un significado que se puede resumir en poder. Esta base de la educación es una herramienta de poder. Bien, Bien, entre otros aspectos, fines de la educación que siguen la misma línea, contribuir a la consolidación de la educación descolonizada para garantizar un Estado plurinacional, ¿no? Quizás acá se puede relacionar con lo que decía Mauricio, y una sociedad del vivir bien con justicia social, productiva y soberana. Asimismo, los objetivos de la educación que se mencionan en la ley, desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para vivir bien. Acá vemos una palabra que es crítica, pero esta palabra se podría analizar desde un punto de vista subjetivo, ¿no es cierto?, que vincule la teoría con la práctica productiva. Y bueno, tenemos por acá un artículo que he ido destacando en el artículo 52, la formación superior universitaria, que se menciona, es el espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica, tecnológica, de la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad para contribuir al desarrollo productivo del país, expresado en sus dimensiones política, económica y social. Esto en este momento está en una situación solamente teórica, cuando en el país necesitamos de verdad emprendedores, necesitamos estudiantes, docentes, fondos que permitan desarrollar emprendimientos reales en cada una de las carreras, porque si bien esta es una maestría en educación, pero dentro de los perfiles de los participantes hay profesionales del área de administración de empresas, del área de la psicología, del área de la comunicación. Entonces, como líderes, tenemos que nosotros impulsar en cada uno de nuestros estudiantes justamente estas ideas del emprendimiento, las ideas de la innovación. Bien, ahora sí, vamos a hacer la pregunta para todos. ¿En cuál paradigma educativo se encuentra la ley educativa boliviana? Ahora sí, a partir de las reflexiones, cada uno de ustedes, por favor, tiene que participar para que nos comente su punto de vista. Bien, a ver, vamos a empezar con Carla Giovanna. No sé si ha llegado Carla, adelante, por favor. Bien, bueno, sobre la pregunta, Cecilia Aguilera, por favor, adelante. Perdón, profesor, tuve que salirme porque no tenía audio, pero la pregunta es esa: ¿cuál paradigma educativo se encuentra la ley educativa boliviana? Sí, esa es la pregunta, por favor. Sí, bueno, conforme a lo que se comentó hace un momento con los compañeros, una reflexión muy importante. Bueno, se pudo observar de que la ley educativa boliviana tiene sus rasgos dentro del conductismo, del constructivismo y parte del, o sea, como usted lo dice, ¿no? Del constructivismo como parte del paradigma holístico. Aunque dentro del holístico, o sea, no se tiene un paradigma completo dentro de la educación dentro de la ley, ¿no? Entonces usted mencionaba de que, digamos, lo ideal es que haya una integración, si es que
mal entendí, hay una integración de los distintos paradigmas y no caer en el dogmatismo. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Entonces, la propuesta de Cecilia, no caer en el dogmatismo. Y vamos a consultar, vamos a aumentar una pregunta más a esta que se ha realizado. ¿Qué paradigma necesitamos en Bolivia? Entonces, vamos a continuar con Claudia Vargas. Adelante, por favor. Sí, profesor, bueno, yo creo que está enfocada más que nada en el paradigma sociocrítico, ya que vemos una emancipación de los grupos oprimidos, ¿no? Y además una expansión hacia poblaciones, por ejemplo, poblaciones especiales, niños especiales y todo eso, ¿no? Sin embargo, y además es una propuesta liberadora y transformadora, ¿no? De acuerdo a todo lo expuesto. Pero esto también es bastante subjetivo, ¿no? Vemos que existe falta de capacitación de los profesores, una falta de evaluación de la misma política educativa. Hay una serie de falencias dentro de esta propuesta, ¿no? Se necesitaría equipar más los colegios. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Yo creo que necesitaríamos tratar de enfocarnos hacia un totalitismo, pero también tomar en cuenta la parte humana, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar con Griselda Ligerón. Adelante, por favor. Profesor, disculpe, yo estoy de acuerdo con todo esto que ha implementado el gobierno, estos paradigmas, pero creo que también debemos ser un poco más continuos, y yo creo que, o sea, todos estos paradigmas que tenemos ya, cada institución, yo creo que deberíamos obedecer, podría decir, pero que se lleve a la realidad, porque como que no le damos tanta importancia. Y yo pienso que está bien todo esto que quiere realizar el gobierno. Ya. Gracias. Bien, Griselda, un elemento importante de Griselda que nos comenta es que como esta ley está vigente, su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Eso yo creo que tiene que quedar claro porque es una ley promulgada y en plena vigencia, ¿no? Sin embargo, en este tipo de programas de maestría son espacios donde hay que analizarlos en forma reflexiva como aportes, porque cada ley, cada normativa tiene ciclos de vida, hay que hacer evaluaciones como propuestas. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar con Mario Fernández. Adelante, Mario. Bueno, el paradigma que se encuentra hoy la ley educativa, yo creo que es el sociocrítico, junto con el socioeconómico, ¿no? Un poco. Y bueno, para mí me gustaría aplicar un poco más el socioeconómico junto con el constructivismo, ¿no? Y bueno, un poco de la nueva ley, digamos, la cosa es que se hizo la ley, ¿no? Pero realmente no se hizo una capacitación primero a los encargados del juego, en este caso los profesores, ¿no? Muchos profesores no tienen el conocimiento y hay varios que todavía no saben ni la ley, entonces yo creo que eso dificultó un poco, ¿no? Este tema de la ley 070, ¿no? Gracias, Mario. Bueno, Mauricio Luisaga nos decía su punto de vista sobre la ley y vamos a preguntarle a Mauricio, pero ¿cuál sería la respuesta, una solución, una propuesta o qué paradigma necesitamos? Adelante, Mauricio. Profesor, gracias. Voy a nuevamente aprovecharme de la tecnología de Tania que supera la mía.
Yo considero que los paradigmas pueden entretejerse, son herramientas, son miradas desde distintas ópticas que nos van a permitir tener lecturas para contribuir a construir un conocimiento muchísimo más complejo. De manera que, por ejemplo, yo considero que toda la experiencia que nos ha brindado la teoría, el marxismo, el materialismo histórico, que sustenta en sí al paradigma sociocrítico, yo considero que sería muy importante utilizarlo como una herramienta dentro de un proceso de autodeterminación de un pueblo, creación de cultura-nación, para sí generar la idea, el verdadero concepto de lo que sería una educación para el pueblo. Entonces, pero al mismo tiempo, comparto con muchos críticos actuales que parten desde la lógica esta autodeterminista, de que no tendríamos por qué deshacernos de todos los avances que nos ha permitido alcanzar la globalización y la tecnología, de manera que al mismo tiempo entonces tendríamos que entrar dentro de una lógica constructivista, sistémica, holística. Entonces, por eso su pregunta a mí me interpela. Yo rápidamente solo puedo decir que considero que son herramientas que nos pueden aportar a generar nuevas propuestas. No sé decir más, profesor. Ok, bueno. Bien, Silvana Resendi, por favor, adelante. Profesor, yo, bueno, no le voy a decir que sigo un poco confundida, pero veo un poco de todo lo que decían los compañeros. Sí es cierto, el primero paradigma sociocrítico, pero también veo parte del holístico cuando hablamos de recuperar los valores, la relación con la madre tierra, cuando hablamos de las dimensiones del ser, saber, hacer. Entonces, siento que falta una consolidación en todo caso, porque como dicen afuera, y es cierto, los bolivianos somos muy buenos haciendo y redactando leyes. En eso realmente nos destacamos, pero nos aplazamos al momento de aplicarlas. Entonces creo que ha faltado una consolidación. Por eso yo ahorita decirle exactamente cuál paradigma yo tengo claro o lo veo claro en la educación boliviana, no sería correcto, porque definitivamente no lo veo así. Ok, muchas gracias. Tania Arusamen, adelante, por favor. Yo tengo una observación en cuanto a la pregunta. De la segunda pregunta, ¿no? ¿De qué paradigma necesitamos? Si bien ya hemos hablado de qué paradigma educativo se encuentra la ley educativa Abrino Signani, es sin duda, bueno, para mí el paradigma holista. ¿Por qué? Porque contiene en sí también criterios constructivistas y al mismo tiempo criterios tecnológicos, ¿no? Tecnológicos más cuantitativos, también conductistas, a lo que todo el mundo demoniza, pero no es así. No, yo no parto de censurar al conductismo, que no es un paradigma, ojo. Entonces, la observación que yo hago en cuanto a la pregunta de qué paradigma necesitamos es que nosotros no podemos generar, no podemos crear como un grupo pequeño o como un pequeño núcleo en la sociedad un paradigma. Un paradigma, como decía Kuhn, se da por medio de un quiebre epistemológico. Un quiebre epistemológico se da en ciertos momentos de la historia en los cuales interviene razones sociales, económicas, filosóficas, que hacen todo un cambio en una sociedad, para que esta sociedad responda a un nuevo modelo, a un nuevo arquetipo de sociedad, ¿no? Entonces, más allá de pensar en qué paradigma necesitamos, creo que podríamos más bien reflexionar qué paradigma se encuentra generando en este momento, dada la constante, permanente, ¿cómo podría decir?, discusión inclusiva, la inclusión de la descolonización y todo eso. Entonces yo pienso que se está gestando en este momento un nuevo paradigma más inclusivo y al mismo tiempo más complejo, ¿no? Eso creo yo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por las participaciones. Es parte fundamental de cada uno de estos cursos que cada postulante tenga su propia visión sobre la realidad, que eso es muy importante, tener una postura frente a la realidad, ¿no es cierto? Esto hace que cada uno tenga insumos para poder escribir, para poder redactar, y a eso es a lo que se denomina como discurso académico. Muy bien, muchas gracias. Bien, me gustaría mostrarles esta imagen que es la de Silicon Valley, ¿no es cierto? Es una ilustración. Silicon Valley es un espacio en Palo Alto, en California, donde están las empresas más importantes, es una ciudad donde están los emprendedores. En este momento el paradigma en el que vivimos sin duda es el paradigma emergente digital. Muchos negocios se están creando en este momento, negocios electrónicos como Amazon, está Uber, está Airbnb, entre otros negocios que se están desarrollando en este mundo digital, ¿no? De algún modo, podríamos decir que se encuentra en el paradigma de las ciencias de la complejidad, en el tema de los tejidos, en el tema de la inteligencia colectiva. Y sería muy importante que las políticas educativas, como justamente esta materia se llama tendencias actuales, esto me parece que sería una tendencia actual donde nosotros necesitamos promover, necesitamos subirnos al carro de este nuevo paradigma emergente, con tecnología, con muchas oportunidades en Internet, pero al mismo tiempo son como nuevos lenguajes, necesitamos como nuevas formas de alfabetización digital. Hoy en día ya la alfabetización no es entendida simplemente por la ausencia de la lectura o la escritura, sino también hoy en día la alfabetización tiene que darse en este campo de la tecnología, en el campo digital. Esto como reflexión me gustaría que ustedes lo puedan tener presente, que puedan buscar más información sobre este tema. Y bueno, vamos a pasar ahora a la tarea del foro número 2. A partir de la unidad que se ha desarrollado el día de hoy, hay que participar en este foro que tiene la siguiente consigna. A partir de la lectura de la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez, comente su modelo pedagógico como política educativa y su pertinencia en las tendencias actuales. Entonces, lo que hay que hacer es, a partir de la esencia de esta ley, hay que relacionar de qué manera esta ley responde a las tendencias actuales que se viven en materia educativa. Entonces, el foro está disponible a partir de hoy para que ustedes ya vayan comentando. Eso básicamente. Y posteriormente hay que ir desarrollando a partir de un perfil de investigación el proyecto final que acá en la plataforma tenemos. Ustedes pueden descargar trabajo final. Hay un modelo para poder desarrollar la estructura de la monografía final de la materia de tendencias actuales de políticas educativas, ¿no? Bien, hasta acá no sé si tienen alguna consulta para ir finalizando esta clase. Adelante, por favor. Profesor, buenas noches. Le habla Milton Olivera. Milton, adelante. Profesor, bueno, en comentarle, profesor, que debido a que ha habido un cambio en eso de la plataforma y también tengo entendido que hay otro grupo de WhatsApp, entonces no me he enterado de que comenzaba el curso la anterior semana, profesor. Entonces, de todas formas, hice la tarea del foro 1 y bueno, quisiera saber en qué consiste más o menos esto del perfil de investigación, si va a ser como una especie de borrador de tesis. Sí, es una monografía. Milton, buenas noches. Usted puede integrarse a las actividades que estamos desarrollando, ¿no? Acá en este nuevo módulo. Ustedes descargan la estructura de monografía final, que acá tengo el ejemplo. Les voy a explicar la estructura del contenido de esta monografía. El objetivo de este trabajo es el trabajo final del módulo, es entretejer teorías y legislación sobre políticas educativas aplicados a una línea de investigación en educación.
Ustedes dentro de el Google Form han mencionado distintas líneas de investigación. Ocho estudiantes que han participado dentro de este trabajo. Tiene elaborado un perfil, menciona dónde está el tema de las líneas de investigación. Acá está, las líneas de investigación, ¿no? Tenemos las siguientes líneas de investigación: innovación de la didáctica educativa en forma mayoritaria. Hay estudiantes que tienen elaborado un perfil de investigación en educación. Entonces, a medida que ustedes tienen un tema de investigación, la idea es que en base a ese tema puedan hacer un tejido de teorías. Por ejemplo, las metas 2025, la ley Avelino-Cignani, entre otros textos, los 7 saberes necesarios para una educación del futuro, y otros textos que ustedes consideren importantes para el tejido de este proyecto final. De todos modos, la siguiente clase vamos a seguir reiterando, en la medida en que vayamos abordando cada una de las temáticas, ustedes deben ir desarrollando este trabajo, ¿no? La estructura básicamente es introducción del contenido del trabajo, la descripción, y en el desarrollo, identificación de una línea de investigación en educación. Se recomienda trabajar sobre una temática relacionada a su tesis de maestría, y el tejido de teorías y legislación sobre políticas públicas a nivel internacional, nacional, departamental e institucional. También se ha subido a la plataforma un modelo de tesis, donde ustedes pueden revisar, de la doctora Jenny Carol Ampuero, ¿no es cierto? Acá tenemos el modelo de tesis, ejemplo de tesis en educación. Es una tesis doctoral, pero básicamente los capítulos que tienen que ver con políticas educativas se van desarrollando, ¿no es cierto?, en la mayoría de las tesis. Ustedes pueden revisar y en base a eso ir armando esta monografía. Adelante, por favor. Gracias, profesor. No era más solamente un poquito eso, saber más cómo se hizo, digamos, la anterior semana, profesor. Gracias. Muy bien. También está el video de la primera clase. Igual este video también se está grabando y va a ser subido a la plataforma, ¿sí? Bien, para ir cerrando esta sesión, no sé si tienen alguna consulta más. Adelante. Perdón, profesor, entonces, para que quede claro, quedaría ser para esta semana quedaría ser lo del foro, Sí, hacer la lectura y ir avanzando en el trabajo final, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Para esta semana tenemos la participación en el foro, pero me gustaría recomendarles en el foro 2 que los comentarios sean en cadena, ¿sí? Es decir, que no sean comentarios separados, comentarios en cadena, y que estén relacionados unos con otros, ¿no? Obviamente. Y la temática es la ley Avelino-Cignani Elizardo Pérez. Esa es nuestra actividad para esta semana, y obviamente los estudiantes que todavía no han completado el formulario de valoración en Google Forms, el foro 1, vayan completando, de modo que tengan una buena participación en todas las actividades que se han tenido hasta este momento. Perdón, el formulario de valoración, profesor, no lo he encontrado, no sé si está en algún otro lado. Acá está, formulario cuestionario de valoración, que es el formulario Google, ¿no es cierto? Entonces, usted debe responder cada una de estas preguntas. Esto me sirve como insumo. Hasta este momento tengo 8 respuestas de un total de aproximadamente 20 estudiantes, así que es importante que ustedes vayan participando, porque cada una de estas actividades se van evaluando, ¿sí? Bien, jóvenes, para mí ha sido un gusto compartir el día de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana con esta interesante temática, este módulo que se denomina Tendencias Actuales de las Políticas Educativas. Muy buenas noches a todos, estimados maestrantes.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.